Paz de Cristo, buen día. Nos da mucho gusto, gracias al Señor, porque el día de hoy nos permite una vez más de entrar a sus hogares a través de los medios, de redes de comunicación. Bendito sea el nombre todopoderoso del Señor Jesucristo por este privilegio. Gracias al Señor. Dice su palabra en San Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna en su nombre. Quiero decirle a usted que nos está viendo, hermano, que la mejor adoración que puede subir delante de la presencia de Dios es reconocerle como nuestro único y suficiente Salvador y valorar ese sacrificio tan grande que Él hizo en la cruz del Calvario por usted y por nosotros. Les invitamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esa preciosa obra redentora a través de la cruz, Señor. Te damos gracias, Señor, por ese sacrificio que tú hiciste por cada uno de los que estamos aquí y de los que nos están viendo, Señor. Muchas gracias, precioso Dios, por tu sangre maravillosa, Señor, que nos ha dado vida nuevamente, Señor. Bendito seas, Señor, y que esta alabanza, Señor, llegue delante de tu presencia como un olor grato. Te alabamos. Llagas de Jesús. Aleluya. Mis dolencias Él llevó. Fue la sangre que Él vertió. Que mis culpas Él lavó. Con la sangre de Jesús. Mi conciencia Él limpió. Fue la gracia de la cruz que mi libertad compró. Por los siglos de los siglos al Cordero alabaré, con todos los redimidos junto al trono yo estaré. Con millares de millares al Cordero adoraré, y con ojos redimidos a Jesucristo yo veré. Aleluya, gloria a Dios. Por las llagas de Jesús.
dolencias Él llevó. Fue la sangre que Él vertió, que mis culpas se lavó. Con la sangre de Jesús, mi conciencia Él limpió. Fue la gracia de la cruz que mi libertad compró. Por los siglos de los siglos al Cordero alabaré, con todos los redimidos junto al trono yo estaré. Con millares de millares al Cordero adoraré, y con ojos redimidos a Jesucristo yo veré. Sí, Señor, gloria a Dios, aleluya. Cuán grande es Dios, cántale, cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cántale, cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios. Sí, Señor, tú eres grande, tú eres maravilloso, Señor Jesús, aleluya. El esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla a su voz, y tiembla a su voz. Cuán grande es Dios, cántale, cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cántale, cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Aleluya, gloria a Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos un Dios grande, hermanos. Tenemos un Dios grande, maravilloso, ¿verdad? Que nada, nada ni nadie puede ser comparable a ese Dios divino que tenemos. Hay circunstancias quizás que estamos viviendo y que a todos nos preocupan, claro, pero nuestra adoración debe de ir más allá.
¿verdad? ¿Por qué? Dice su palabra que las aflicciones de este tiempo presente no son comparables a la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Si usted cree esa palabra para este tiempo, tómela, tómela, aleluya. Pero si también la visualiza para una eternidad, no la suelte porque se cumplirá. Aleluya, gloria a Dios. Dios nos envió a su Hijo Cristo, Él es amor, paz y perdón, por mí murió en el Calvario, mas de la tumba con poder resucitó. Porque Él vive, no temo el mañana. Porque Él vive, seguro estoy. Porque yo sé que el futuro es suyo y que la vida vale porque Él vive. Es tener a un tierno niño, precioso don que Dios nos da. Cuánto mejor cuando Él recibe al Salvador y vida eterna Él gozará. Porque Él vive, no temo el mañana. Porque Él vive, seguro estoy. Porque yo sé que el futuro es suyo y que la vida vale porque Él vive. Acabará mi vida un día, enfrentaré muerte y dolor, mas a Jesús veré la gloria y reinaré con mi triunfante Salvador. Porque Él vive, no temo el mañana. Porque Él vive, seguro estoy. Porque yo sé que el futuro es suyo y que la vida vale porque Él vive. Aleluya, porque Él vive, no temo el mañana. Porque Él vive, seguro estoy. Porque yo sé que el futuro es suyo y que la vida vale. Vale porque Él vive hoy y que la vida vale porque Él vive hoy. Gloria a Dios, el Señor les bendiga, hermanos. Gloria a Dios, paz de Cristo, hermanos. Bendiciones a todos los que nos ven, ¿verdad? Dios bendiga a los hermanos de la primera iglesia de Uruapan y, como lo comento, a todos los que nos ven también. Este es un día muy especial porque damos gracias a Dios nuevamente por permitirnos compartir la palabra de Dios por este medio.
queremos invitarles a que estemos atentos a la Escritura, a su palabra. Hemos estado hablando sobre la serie del miedo, dejando el miedo a un lado, pero también queremos ir recordando lo que la Escritura nos menciona. Estaremos hablando sobre la revelación de la cruz, la importancia del sacrificio que el Señor Jesucristo hizo y con qué propósito. Así que le voy a pedir que vayamos a la Escritura, a uno de los textos que está ubicado ahí en Génesis 3:1 en adelante. Y dice la Escritura: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto del árbol del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Eso es lo que la Escritura menciona en ese texto. En el Génesis 3, 4, 6 nos vuelve a decir: entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó del fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Vamos a orar al Señor Jesucristo. Señor bendito Dios, creador del cielo y de la tierra, agradecemos tu bendición y en esta hora tu presencia que está en este lugar. Sabemos, Señor, que tu Espíritu Santo se sigue moviendo. Sabemos que tu gloria se sigue derramando, Señor, y que esta palabra, esta oración, Señor, que hoy elevamos delante de ti, pedimos que tu gracia, que tu favor y que tu Espíritu Santo se siga derramando de una manera como lo tienes prevista, Señor. Pedimos tu cobertura, pedimos tu favor, pedimos tu respaldo, Señor, en medio de las situaciones que se acontecen. Sabemos, Padre Celestial, que estamos en tus manos y oramos por toda la congregación, por todas las familias de esta congregación y por toda nuestra ciudad de Uruapan y nuestro estado de Michoacán. Elevamos esta oración pidiendo, Señor Jesucristo, y nuestra nación, nuestro querido México también. Oramos para que bendigas a todas las familias, Señor, también de la tierra, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. La palabra del Señor nos menciona en este pasaje, primeramente, cómo el propósito de Dios cuando crea al hombre es que el hombre sea administrador. En el Génesis 1 en adelante nos menciona que Dios le dijo al hombre: tú vas a administrar, tú vas a juzgar la tierra. Dios le da al hombre, a Adán, esa encomienda como cabeza. Le da una encomienda la cual Dios lo pone como cabeza al hombre. Y cuando habla en el texto, de los textos del Génesis, menciona los Adanes, Adán y Eva. Les da autoridad para administrar, para sujuzgar. Pero también nos damos cuenta que empieza a haber un problema, porque Dios le dijo: podrán comer de todo el árbol del huerto, pero menos del árbol que está en el medio. Y eso lo conocemos y lo sabemos: el árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis. Esa es una prueba que Dios le pone al hombre, le pone una advertencia. Y les dice: todo pueden hacer, todo del huerto pueden comer, pero menos de este árbol. Y conocemos la historia que dice la palabra que Eva fue tentada por la serpiente. Porque la serpiente era astuta más que todos los animales del campo. Y le empieza a decir: seréis como Dios. Come, no morirás. Como el enemigo siempre está tratando de engañar a la humanidad. Como el enemigo siempre está tratando de engañar al ser humano. Hoy en día nos encontramos con esta situación que quizá a lo mejor podemos decir
es provocada por el hombre. ¿Qué está pasando? Pero el enemigo siempre utiliza métodos, formas para engañar, para hacer de las suyas, para atemorizar. Usa circunstancias para engañar al hombre y que la fe del cristiano desista. Que la fe del cristiano, en vez de ser una fe aferrada, una fe que busca el rostro de Dios, una fe que tiene que ver con esa grandeza de Dios, una fe que traspasa el entendimiento, siempre busca opacar. Y cuando hablo de opacar, está buscando que la fe no sea activada, que la fe de nosotros sea una fe que es cortada por las circunstancias. Hoy en día, ¿verdad? Tenemos esa indicación y que estamos siguiendo los protocolos hasta cierta medida que se nos ha indicado. Pero la Escritura menciona que Eva fue engañada. Fue engañada por la serpiente que le dijo: come del huerto, come del árbol y no pasará nada. No sucede nada. La autoridad del hombre es arrebatada. Cuando la serpiente logra que Eva coma, sabemos que dice la Escritura que entonces, en los textos siguientes, usted lo puede leer con calma, dice la palabra que entonces Dios, hermanos, lo saca del huerto. ¿Por qué? Porque el hombre se excusa. Aquí vemos al hombre que empieza a excusarse. Dios le pregunta a Adán qué ha pasado, qué ha sucedido, y el hombre empieza a excusarse, a esconderse, a tratar de esconder. Fíjese cómo el hombre por naturaleza, nos damos cuenta que desde ahí, de esa naturaleza caída, desde ahí el hombre es corrompido, porque cuando come del árbol, dice que los ojos fueron abiertos. ¿Para qué? Para la maldad. Porque no había maldad, no había una mala intención, no había un pensamiento perverso, pero desde ahí se ven que están desnudos, porque anteriormente no se veían desnudos, porque no había malicia en ellos. Porque tenemos un Dios sin maldad, sin malicia, santo y puro, como dice la Escritura, sin mancha. Entonces, cuando Dios le pregunta qué está pasando, ¿verdad? El hombre se excusa, no sé. ¿Por qué comieron del fruto? Es que fue la mujer que tú me diste. Ahí empieza a buscar culpables, ahí empieza a arrojar culpables. Y dice la Escritura que entonces les dijo el Señor: de aquí en adelante trabajarán y comerán, ¿verdad? Y con el sudor de su frente tendrán que trabajar. Van a trabajar. Les va a costar. Les va a costar. Y fueron arrojados, fueron expulsados del huerto. Pero ahí Dios, ahí también dice la palabra que no los deja. El castigo que era sobre ellos y que representaba la muerte por haber desobedecido a Dios, entonces Dios sacrifica ese cordero y dice la palabra que los viste de pieles de animales. Desde ahí nos damos cuenta cómo Dios, hermano, siempre ha protegido al hombre, al ser humano. Cómo Dios ha tratado de que el hombre trate de encaminarse y buscarle a Él. Porque no los arroja desnudos, no los arroja a lo mejor con lo que traían, sino que dice la palabra que son cubiertos con pieles de animales. Y ahí el hombre empieza una travesía. Nos damos cuenta cómo Caín mata a Abel, porque ya estaba la naturaleza caída, ya estaba la naturaleza ahí del pecado. Entonces la Escritura que Dios empieza a estipular en su palabra que el hombre tenía que caminar y tenía que entonces sacrificarle el holocausto al Señor, empezar a hacer sacrificios. Desde ahí vemos la ofrenda que hace Abel y la ofrenda que hace Caín. Bueno, estoy dando todo esto para entender cómo en el principio el propósito que el Señor Jesucristo viene a la tierra y con qué propósito viene. En el siguiente texto nos damos cuenta cómo el Señor da indicaciones. Por eso hablo de la importancia de dejar a un lado, ¿verdad?, el temor que no deja, el miedo que nosotros busquemos a Cristo. El miedo a veces hace que el hombre, hermanos, no quiera buscar a Dios. ¿Por qué? Porque es mejor no saber, es mejor no conocer. Pero no es correcto. Hay libertad, pero esa libertad se convierte en cautiverio. Porque aparentemente el hombre es libre. Aparentemente el hombre no tiene que rendir cuentas, pero ahora es esclavo ¿de qué? Del pecado.
Ahora ese esclavo está separado de Dios, porque dice la palabra que anteriormente Adán platicaba con Dios, platicaban con él, había esa conexión espiritual, una conexión hermosa, que el hombre podía tener esa plática sin ningún problema, pero ahora estaba separado de Dios. Ahora el diablo tiene un derecho. ¿Por qué? Porque le dio ese derecho cuando aceptó comer del fruto de la ciencia del bien y del mal. Ese derecho lo toma Satanás. Ahora el diablo tiene un derecho sobre ellos y sobre la humanidad. Por eso la palabra en Romanos 5:8 dice: más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros. Por eso es que el Señor Jesucristo viene a morir en la cruz del Calvario para rescatar al hombre. ¿Rescatarlo de qué? De la esclavitud. Rescatarlo para que ahora tenga derecho, porque anteriormente se había arrebatado esa autoridad. En Éxodo 12:27 dice la palabra, nos empieza a hablar. Vamos a hablar un poquito sobre la Pascua. Y menciona lo siguiente: habla toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa. Vuelvo a repetirlo. Perdón. Mas si la familia fuere tan pequeña y que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán un según el número de las personas, conforme el comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de la oveja, de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 de la tarde. Verso 7. Y tomarán de la sangre y pondrán en los 2 postes y en el dintel de la casa, en lo que lo han de comer. Y aquella noche comeréis la carne asada al fuego, y panes sin levadura con hierbas amargas lo comeréis. Y ninguna otra cosa comeréis cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza, con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y comeréis así ceñidos vuestros lomos, vuestros calzados y vuestros pies, y vuestro bordón y vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Y vean en el verso 12. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito de la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veréis la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. El Señor está diciendo: voy a pasar en la noche. O sea, va a dar la orden. Por eso estamos hablando cómo la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo santifica, cubre con su poder. Estamos hablando, hermanos, qué importante es entender la revelación de la cruz, cómo el Señor Jesucristo fue a la cruz del Calvario. Pero antes de eso, ya en el Antiguo Testamento daba indicaciones. Ya en el Éxodo le dice al pueblo de Israel: necesito que tienen que matar ese cordero, y la sangre la van a rociar en las entradas de la casa, en los dinteles. ¿Por qué? Porque cuando pase la muerte en la noche, se saltará y no morirá el primogénito donde esté la sangre. Como Dios siempre ha dado esperanza a la humanidad. Como Dios siempre a través de su palabra nos ha llevado a un entendimiento de reconocerlo, de aceptarlo, de reconocer que Él es el Salvador.
San Juan 1:29 dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es el Cordero de Dios. El Señor Jesucristo es el Cordero. Allá en el Éxodo era un Cordero que era sacrificado y que la sangre era rociada. Ahora acá en Juan 1:29 dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Se refiere a quién? A Jesucristo. Ahora, el pecado no fue quitado con una palabra. El quitado no fue quitado con un comentario. No, el pecado fue quitado con la sangre de ese Cordero que representa al Señor Jesucristo. Esa sangre fue quitada. No quitada, sino derramada por toda la humanidad. Pero solamente aquellos que le aceptan y le reconocen como su Salvador. Ahora quiero que vaya conmigo a San Juan capítulo 10, verso 7. Ahí nos empieza a mencionar y nos empieza a llevar también a entender ahora ya cómo cuando el Señor Jesucristo, por eso en San Juan 3:16 vuelvo a mencionar, dice que porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Sabemos, ahora en San Juan 10 nos menciona cómo el Señor va a la cruz del Calvario. San Juan 10, verso 17 en adelante. Dice: por eso me ama el Padre porque yo pongo mi vida para volver a tomarla. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volver a tomarla. Ese mandamiento recibí de mi Padre. O sea, estaba diciendo el Señor Jesucristo: voy a dar mi vida. San Juan 10, 17, 18. La voy a dar, no me la arrebatan, sino yo la entrego por mi autoridad. Pero también tengo autoridad para volver a recibirla. Está diciendo: voy a ir a la cruz del Calvario. Voy a entregar mi vida. ¿Por quién? Por la humanidad. ¿Por qué? Por las ovejas, por el pueblo que conoce que Jesucristo es nuestro pastor general. Porque en el texto ese menciona la palabra que las ovejas conocen a su pastor, conocen su voz. Y dice la palabra también ahí: y también él conoce quién es su rebaño. No todos son rebaño del Señor Jesucristo, porque el que es rebaño conoce la voz de su pastor. Y estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo. Conoce la voz, dice la palabra ahí: y también yo los conozco a ellos. Así que está mencionando que va a ir a la cruz. Pero ahora en San Juan capítulo 19 nos vuelve a mencionar y nos vuelve a decir, 19, verso 1. Así que entonces tomó Pilatos a Jesús y lo azotó, en el verso 1. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y le pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. Y decían: sálvese, Rey de los judíos. Y le daban bofetadas. Como ahí en el texto 3 le están diciendo: sálvese, si tú eres el Rey de los judíos, si tú eres el Salvador, sálvate a ti mismo. Ahí vemos, hermanos, que fue despreciado el Señor. Fue despreciado, fue maltratado, pero él mismo lo dijo, ya lo dije en el texto siguiente: él entregó su vida por la humanidad. Dijo: no me la quitan, yo la entrego. Siendo el mismo Dios, siendo el Salvador, pero sabemos de que también iba a haber un dolor, ¿verdad?, en la naturaleza humana. Y dice lo siguiente: entonces Pilato salió otra vez y le dijo: mira, os lo traigo fuera para que entendáis que ninguno delito hallo en él. No tiene delito, no encuentro ningún delito en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto púrpura, y Pilato le dijo: he aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y alguaciles dieron voces diciendo: crucifíquenle, crucifíquenle. Pilato dijo: tómenle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. ¿Cómo? ¿Verdad? No tenía ningún delito, porque el Señor Jesucristo era perfecto, sin mancha, sin ningún problema.
Pero aquí nos encontramos que no estaban de acuerdo con él. Porque hoy en día, hermanos, sabemos también que como aquel tiempo, ¿verdad? Hay pensamientos, hay corrientes que dicen que no están de acuerdo con la palabra de Dios, que no están de acuerdo con los cristianos. Hay personas que así como despreciaron al Señor, también desprecian a los cristianos, se burlan. Pero eso no es el punto. El punto es que el Señor vino a dar su vida. Lo importante es que vino a dar su vida y que hay un tiempo preparado. Hay un tiempo preparado. ¿Para qué? Cuando se llegue el momento de dar cuentas a Dios. Hay un momento preparado que se va a dar cuentas a Él. Y si leemos en el mismo texto que vemos cómo el Señor es golpeado, es maltratado, latigazos que le dan, 39 latigazos, nos damos cuenta cómo hay en el mundo esa naturaleza. Y yo quiero mencionar el segundo aspecto, que es la obstinación. Y es una palabra muy, muy fuerte, que tiene que ver con no entender, no querer abrir su corazón, no querer aceptarlo, estar en un pensamiento aferrado y no querer aceptar ningún cambio. En Lucas 23, 39 al 43 nos dice lo siguiente. Ahí mismo en Lucas 23. Dice lo siguiente, 23, 39 al 43. Y veamos cómo representa la naturaleza del hombre. Vemos dos pensamientos aquí. Vemos dos acciones. Lo que el Señor Jesucristo hace en la cruz del Calvario, da su vida, y aún estando en la cruz del Calvario, vemos la misericordia y la grandeza de Él. Cómo en el último momento trata de salvar a dos, pero solamente uno se deja salvar. Solamente uno. Nos dice lo siguiente en el verso 39. Capítulo 23, verso 39. Dice lo siguiente. Escúchelo. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaban diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ni aún temes a Dios, estando en la misma condición. Nosotros a la verdad juntamente padecemos, porque recibimos lo que merecemos y lo que merecen nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Como un malhechor le decía, como un criminal le decía, insultándole: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Ellos conocían, habían escuchado. Pero vemos a un hombre obstinado, vemos a un hombre todavía en un pensamiento cerrado, en un pensamiento que aún estando en el lecho de la muerte no reconocía la grandeza de Dios. Vemos a un hombre, hermanos, que no reconocía que delante de ellos estaba el Salvador. No reconocía que delante de ellos estaba el Dios Todopoderoso. No reconocían que ahí al lado de él estaba el que le podía extender la vida eterna. Pero ¿cuántas veces, estando en las mismas situaciones, no reconocemos la grandeza de Dios? No reconocemos el poder de Dios. En medio de todas las circunstancias que se generan, la iglesia tiene que estar, ¿verdad? Es probada la fe. Esto es una práctica. Sabemos que esto que está pasando, hermanos, no sabemos si será realmente algo permanente. Ya hay momentos donde dice que se va a levantar, pero téngalo por seguro que la palabra de Dios se está cumpliendo. A lo mejor esto es un pequeño ensayo de lo que viene, ¿sí? Porque la escritura, la palabra de Dios se cumple, se va cumpliendo, se va cumpliendo. Y por eso estoy mencionando entender por qué el Señor Jesucristo fue a la cruz del Calvario, por qué dio su vida, no fue de embalde.
Tenemos el segundo aspecto, que es el arrepentimiento. El arrepentimiento. Vemos ahora otro pensamiento diferente. Vimos a un hombre que todavía estando en una condición no buena, no se arrepentía. Pero ahora vemos a otro hombre que estando en crisis pudo entender la grandeza de Dios, pudo ver. Ahora sí que esa venda de incredulidad se le cayó de los ojos. Y fíjese lo que dice en el verso 23, el verso 42. Luego Jesús le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Fíjese, le está diciendo: yo sé que tú eres el Mesías, yo sé que tú eres el autor de la vida. Acuérdate de mí. Ahí colgado en un madero, colgado ahí, le está declarando y está tomando en él que él es, que al lado de él está el Señor. Lo cree, está seguro. Porque mire la sinceridad que tuvo este hombre. Claro que el Señor Jesucristo, pues Él salva directamente porque Él es el Señor. Nosotros predicamos la palabra de Dios, lo llevamos al arrepentimiento, ¿verdad? En la palabra, pedirle: hermano, mira, acércate, arrepiéntete, busca a Cristo. Pero Él es el que genera en el corazón. Y llevamos al bautismo. Y por eso el bautismo es en el nombre de Jesucristo. Por eso bautizamos en el nombre de Jesucristo. Y le decimos: busca a Dios. No le estamos diciendo: adora X cosa. No, busca al Señor. Porque Él es espíritu y es verdad. Y está en todos lugares. Muy bien, entonces dice la palabra que le dicen lo siguiente: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Le contestó el Señor Jesucristo. Qué palabra tan preciosa. Como el Señor le dijo: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso es algo hermoso, algo precioso, como Dios en ese momento salva, aún en el lecho de la muerte de ese momento, salva a una alma ahí. Por eso el Señor Jesucristo viene a salvar, a buscar lo que se había perdido. ¿Sí? Por eso Él viene a la tierra, hermanos, con esa importancia. Él no se quedó clavado en la cruz, no se quedó ahí en la tumba, sino que al tercer día resucitó. Dice la palabra, vea conmigo ahora en Lucas 24. Vamos a leerlo y escuchémoslo. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ella. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. No estaba el cuerpo, porque Él había dicho que al tercer día iba a resucitar. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pasaron junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra y le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vives? ¿Por qué buscas de entre los muertos al que vive? No busques aquí en una tumba al que está vivo. Eso es lo que le mencionan los ángeles. Estos le están diciendo. Verso 6. No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que les había dicho o hablado cuando aún estaba en Galilea. No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que les había hablado cuando estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volvieron al sepulcro y dijeron nuevas a todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Era María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y de los demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía locura
las palabras de ellas y no la creían. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Cómo el Señor había cumplido lo que había dicho: voy a resucitar. Lo que Él prometió lo cumplió. La salvación no puede venir, y con esto quiero ir cerrando diciéndole, la salvación no puede venir a nombre de alguien. La salvación no puede venir por X persona. La salvación solamente viene a través del Señor Jesucristo. Nadie más te puede salvar, no te puede absolver. Yo te absuelvo de mentira. El único que puede salvar se llama Jesucristo. Y aquí está la palabra diciendo. Porque Él fue el que fue a la cruz, fue el que derramó su sangre, fue el que hizo la obra, fue el que se levantó de entre los muertos. Y entonces, por eso la salvación Él la otorga. Pero hay que entender esa palabra, pedirle al Señor la revelación. Nosotros sabemos que el bautismo es un sello espiritual. No hay por qué tener miedo. Así como cuando se acerque también la palabra, eso en otro mensaje que lo estaremos hablando, ¿verdad? Como dice la Escritura, que en Apocalipsis habla también, dice la palabra, que llegará un tiempo que no se podrá comprar ni vender, ¿sí? Habrá un tiempo donde no se podrá comprar ni vender. Y serán marcados los ricos y los pobres con el número 66. Ese es otro tema. Pero así como el enemigo siempre tratará de poner una marca, Dios conoce a sus hijos. En San Juan ya lo mencionaba. Él conoce a sus hijos. Y nosotros tenemos que conocer también a nuestro pastor, que es nuestro Señor Jesucristo. Lo conocemos. Ahora quiero invitarle a que nosotros podamos en nuestro corazón ser sinceros con Él y que lo que Él ha hecho no fue en vano. No es una historia, una fantasía. La Escritura es real. La palabra de Dios es verdadera, es sincera. La palabra de Dios no se equivoca en nada. Lo que Él menciona en su palabra, Él lo cumple. Voy a leerles un texto de la Escritura que algún día daremos cuentas al Señor. Está ahí en el verso, Apocalipsis 20, verso 21. Dice: y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Por eso estoy hablando que la palabra menciona un tiempo. La palabra de Dios menciona etapas. Nos habla de tiempos. No sabemos el día ni la hora, pero claro que la palabra nos da señales. La Escritura nos empieza a hablar de señales, pero eso lo vamos a ver en otro tema. Qué importante es entonces que nosotros estemos preparados, que nosotros estemos activando nuestra fe en el Señor, que estemos activando esa palabra en Él, que nadie te arrebate lo que Dios te ha dado y que en medio de la crisis puedas glorificar a Dios, puedas exaltar al Señor Jesucristo, puedas honrarlo, puedas alabarlo, puedas bendecir con tu corazón con sinceridad, puedas decirle: Señor, tú eres mi Rey, tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador. En nadie más está mi confianza sino solamente en ti, Señor. Y que usted pueda, hermano, tener esa confianza en Dios que está con usted. Así como le dijo al pueblo de Israel, le dijo: no tengan miedo, maten ese cordero, la sangre rocíen a los postes. Hoy la sangre con la que fuimos lavados fue la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ya lo expliqué, fue a la cruz, derramó su sangre. Fuimos lavados con esa sangre preciosa. Y por eso que el bautismo representa esa cobertura, representa ese pacto que hacemos con Él, representa que somos sellados espiritualmente. La pregunta es: ¿cómo es que la muerte se dio cuenta en ese texto que mencionamos ahí en Éxodo?
que esa casa tenía una marca. ¿Sabe qué? El diablo conoce quiénes son, quién es su gente de él, lo que le sirven a él. Así como hay pueblo cristiano que adora a Dios, así hay gente también que le sirve al enemigo. Y el enemigo los conoce a ellos. Sí. Y sabe que hay un pueblo también cristiano que no le pertenece a él y que no tiene autoridad sobre nosotros. Que el único que tiene la autoridad sobre nosotros se llama Jesucristo, y que su Espíritu Santo se mueve en nosotros y que esa autoridad le pertenece a nuestro Señor. Y tenemos esa marca espiritual que a lo mejor no se puede ver, no se puede ver al ojo humano, pero que le quiero decir que Dios sí le conoce a usted. Dios le conoce, que usted es parte de su obra y que le ha reconocido como Salvador. Qué importante es entonces que nosotros nos mantengamos fieles al Señor y que mantengamos la confianza en que la palabra de Dios se sigue cumpliendo. Aquí está su palabra. Esa palabra del Señor se sigue cumpliendo. Así que, hermanos, tendremos bautismos. Pronto vamos a bautizar. Ya en esta semana tendremos bautismos. Ya ustedes lo checan con su líder, su supervisor. Bajarán varias almas a las aguas bautismales en el nombre del Señor Jesucristo. Tendremos esos bautismos para honra y gloria de Dios, con todos los cuidados, con todos los protocolos. A lo mejor alguien puede decir que eso no es esencial, ¿verdad? Pero también la salvación es esencial. La salvación conforme a la palabra de Dios, porque cuando tú le permites al Espíritu Santo que venga a tu vida, Él te va a transformar, Él te va a renovar. Ahora que los pensamientos, las actitudes malas, Dios empieza a hacer su obra sobre nosotros. Sigamos caminando y siéndole fieles a Dios. Sigamos con esa sinceridad en el corazón, con ese amor y con esa entrega en Él. Cuidémonos, no nos descuidemos, hermanos. No nos descuidemos. Dice la palabra, retén lo que tienes, ¿verdad? Lo que Dios te ha dado, cuídalo. Cuida lo que Dios te ha dado. Activa tu fe. Hay que serle fiel al Señor en medio de la crisis. No solamente en lo bueno, porque a veces perdemos la cordura. Cuando hay una crisis, cuando hay un enojo, no te ganas nada con enojarte, con despotricar con el mundo entero. No. ¿Sabes qué? Cada vez las cosas pueden estar peores. Pero Dios conoce a sus hijos, Dios conoce a su iglesia, ¿verdad? Y bueno, pues sabemos de que esto puede ser un ensayo, puede ser una práctica que se está ensayando con la humanidad, preparándose el camino para lo que en algún momento se llegará a cumplir conforme a la palabra de Dios, que se está cumpliendo y se va a ir cumpliendo de acuerdo a su escritura. Voy a pedirte que hagamos una oración en este momento, que oremos a Dios. Declaramos en esta oración un clamor al Señor con todo nuestro corazón, un clamor con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser, y que le digamos: Señor Jesucristo, mi fe está en ti. Tú eres el Rey de mi vida, tú eres el Salvador de mi vida, porque fuiste a la cruz del Calvario. Y solamente para explicarlo así, a lo mejor en este momento es difícil explicar, pero cuando yo hablo de la autoridad, me refiero, es como si yo le entrego esta Biblia, ¿verdad?, a alguien. Esa Biblia le pertenece a la persona que se la entregué, ya no es mía. Cuando el hombre le entregó, en el principio le entregó a la serpiente, a Satanás, le entrega la autoridad. Por eso el Señor Jesucristo viene y le quita esa autoridad al diablo, se la quita. Y ahora esa autoridad le pertenece al Señor Jesucristo, porque fue a la cruz del Calvario, porque pagó el precio. Y cuando nosotros reconocemos a Cristo, esa autoridad es regresada a nosotros. Estoy explicando esto para entender lo que vamos a orar. Que yo quiero orar por ti para que la autoridad que el enemigo te ha quitado y se ha apropiado. Y cuando hablo sobre esto, estoy hablándome a que hay personas que están pensando: yo no puedo dejar esta adicción, yo no puedo dejar esta conducta, yo no puedo dejar eso. Sí lo puedes hacer. Sí puedes hacerlo a través de la palabra de Dios, a través de su Espíritu Santo, su sangre preciosa, en el nombre de Jesucristo. Lo puedes hacer. Tienes que reconocerlo, tienes que aceptarlo, y lo vas a poder hacer. Que ahora Él sea el que gobierne en tu vida, que su Espíritu Santo sea el que gobierne. Estamos preparados, estamos listos para orar. Vamos a orar por esto.
no entremos en esa crisis. Mantengámonos firmes en el Señor con su paz y su bendición. Señor, en esta hora, Padre Celestial, presento en este momento cada uno de mis hermanos que están por este medio, para que tu gloria, para que tu poder, para que tu Espíritu Santo, Señor Jesús, esté sobre su vida, para que tu gracia y tu favor esté sobre ellos, sobre cada uno, sobre cada una, Señor. Elevamos esta oración pidiendo, Señor, que tu intervención, pidiendo que tu gracia, que tu favor, que tu presencia, Señor, descienda sobre la vida. Que tu presencia descienda sobre cada uno, Padre Celestial. Ahí donde quiera que se encuentren, Señor, si el enemigo ha arrebatado la autoridad, si alguien está pensando, no puedo ser libre, hoy declaramos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo que se rompan esas cadenas que estorban en tu vida, que se rompan esas cadenas a través de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, a través de su autoridad y su poder. Declaramos ese dolor, esa enfermedad, declaramos ese espíritu de muerte, de depresión, de ansiedad, sea cancelado ahora en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Declaramos vida en este momento, declaramos no muerte sino vida, porque el Señor nos dio palabra, autoridad para atar y desatar, y en este momento soltamos la palabra y declaramos vida, libertad, que se rompa toda cadena que está estorbando ahí en tu vida, de incredulidad, de estorbo, de frustración, sea cancelada en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Que la fe sea activada sobre ti y usted pueda decir: fui lavado con la sangre preciosa de mi Señor Jesucristo, fui sellado con su Espíritu Santo. Por lo tanto, hay algo espiritual. Aunque el mundo diga: estás loco, oh, estás mal. No es que estés mal. Fuiste sellado con la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Algo espiritual está sobre tu vida, algo sobrenatural está sobre tu vida, y es el Espíritu Santo de Dios que se mueve sobre tu vida. Estamos declarando que toda cadena de estorbo sea anulada, sea cancelada en el nombre de Jesucristo. Oramos por las familias, por los hogares, oramos por las finanzas también. A lo mejor oramos por aquellos, Señor, que están pasando por finanzas, sus finanzas están mal, les está costando, Señor, suplir los alimentos. Oro por esas finanzas, Señor, para que sean devueltas. Oramos y reprendemos todo espíritu de miseria, de escasez, de estorbo, de ruina, sea cancelado en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Yo lo declaro en el nombre de Jesucristo, que puedas ver la gloria de Dios, que puedas palpar esta palabra, y si lo crees, verás algo sobrenatural sobre tu vida, sobre tu casa, porque le estás creyendo a Dios. Oramos también para que sean bendecidos, Señor Jesucristo, para que dentro del corazón y de la mente venga claridad. Ahí en la casa, si hay conflictos, hay problemas, oramos también para que esos problemas y conflictos se ha provocado un arrepentimiento genuino, se ha provocado un arrepentimiento, un cambio de volverse a Dios, de buscar a Dios. Estamos declarando ahora por tu palabra, por tu Espíritu Santo, por tu presencia, Señor, que sigamos siendo fieles. Oro por esa familia, para que venga la armonía, para que la discordia, para que el problema se vaya y sea expulsado en el nombre de Jesucristo. Para que no veas a tu familia, para que no veas a tus vecinos como extraños, no los veas como extraños, velos como hijos de Dios que necesitan una palabra, un aliento de ti. No veas a la humanidad, porque en este tiempo el mundo se está viendo como un extraño, el mundo se está viendo como no te me acerques, el mundo se está viendo como no quiero nada de ti. No, pero hoy en este momento declaramos, de acuerdo a la palabra, una reconciliación, declaramos fruto del Espíritu Santo, declaramos un cambio de transformación. Que a lo mejor las condiciones no nos permitan estar mucho tiempo juntos o acercarnos, pero no hay nada que te impida predicar, no hay nada que te impida decirle: el Señor te ama. En el Espíritu Santo de Dios hay arrepentimiento, hay transformación, hay promesa de parte de Dios. Nadie te puede evitar eso, nadie te puede quitar eso, de predicar la palabra, de soltar la palabra y decirle: no temas ni desmayes, porque Dios está contigo. No temas ni desmayes, porque Dios está contigo, y Él es nuestro aliento, Él es nuestro refugio, Él es nuestro consolador, y a Él le debemos todas las cosas. Seguimos
estamos orando y declarando, Señor, que se rompan cadenas y estorbos. Oramos por toda la congregación, por toda la familia cristiana apostólica de la fe en Cristo Jesús de Uruapan, Señor, y de toda nuestra nación. Oramos, Padre celestial, y pedimos que tu Espíritu Santo sea con cada uno, Señor, cobertura sobre todas las familias de esta ciudad de Uruapan también. Cancelamos y reprendemos todo pensamiento de ansiedad, de muerte, sea cancelado en el nombre de Jesucristo. Si estaba pensando en quitarse la vida, ese pensamiento no más. Ese pensamiento es expulsado y es cancelado en el nombre poderoso del Señor Jesucristo, porque por su sangre preciosa eres purificado, con su sangre preciosa eres santificado. Cuando le reconoces, ahora dile: Señor, te reconozco y te acepto como mi Dios, te acepto como mi Salvador, te acepto como mi Redentor. Tomo tu palabra y me apropio de ella para caminar, y reprendo todo lo que estorba, sea anulado, sea cancelado, sea desechado en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Declaramos bendición, declaramos cobertura sobre nuestra vida y sobre nuestras familias y sobre lo que Dios ha puesto en tus manos. En este momento damos gracias, Señor, por tu bendición. Gracias por tus maravillas, por tu fidelidad. Gracias por todas las cosas, Señor Jesucristo. Mi hermano, la palabra de Dios te lleva a eso. Y cierro con esto: no temas ni desmayes. No siento en mi corazón, de parte de la palabra de Dios, del Espíritu Santo: no temas ni desmayes, no te aflijas. Toma esa palabra: no temas ni desmayes. Ya hablé de la revelación de la cruz, ya hablé de la importancia de lo que el Señor Jesucristo fue a la cruz, fue crucificado, pero al tercer día se levantó. Hay autoridad, hay poder en Él. No temas ni desmayes, porque Dios está contigo. Y si Él lo ha prometido, Él lo cumple. Dios cumple su palabra, cumple su promesa que está en Escritura. Sigamos adelante en ese espíritu de amor hacia el prójimo, en ese espíritu de búsqueda de Dios, en esa armonía. Estén en la casa, hermano, busque la manera de estar con su familia en paz, no en pleitos, no en problemas, no en discordia. Hay que buscar la forma, hermano, de estar en paz con nuestras familias, con nuestros seres queridos, y estar caminando adelante, siguiendo adelante. Así que, mis hermanos, yo deseo que Dios les bendiga grandemente. Reciba un saludo afectuoso de parte de la congregación de la iglesia primera de Uruapan, iglesia apostólica de la fe en Cristo Jesús. Agradecemos al Señor que sigamos adelante y no desmayemos. En el nombre de Jesucristo, sigamos con los altares familiares, células familiares, sigamos con nuestros reportes, sigamos, hermano, orando al Señor, sigamos leyendo la palabra de Dios, sigamos siendo fieles a Dios, sigamos cuidándonos, ¿verdad? Espiritualmente dice la palabra: retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Nadie tome lo que el enemigo siempre trata de arrebatarnos, lo que Dios nos ha dado. Que nadie tome lo que Dios ya te dio, lo que Dios te entregó. De esta manera estamos llegando a esta despedida de este momento. Los hermanos que estaban en bautismo, sigamos adelante con los que están en ese proceso de bautismo. Vamos a bautizarlos. Acérquese con su líder, con su supervisor, para que se ponga de acuerdo, y pronto nos veremos, hermanos. Sigamos adelante, no perdamos la cordura, sigamos siendo fieles a Dios, siendo amables, ¿verdad? Porque a veces en tiempo de crisis a veces dejamos a un lado el temor a Dios, y a veces podemos olvidarnos de Dios, alejarnos de Dios. No, hermanos, en medio de las situaciones, de las pandemias, en medio de todo lo que pase, sigamos siéndole fieles a Dios, porque Él es fiel con nosotros también. No temas ni desmayes, hermano. Dios te bendiga, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno. Sea bendecida tu vida, mi hermano que me ves. Todos sean bendecidos grandemente, y cualquier petición de oración puede mandarla por medio de inbox, y atendemos esa petición de oración, y creemos que Dios sigue contestando. Dios te bendiga grandemente. Amén.